Buenas noches, este es el diácono Santiago Rosado de la Iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Vamos entonces esta noche a continuar con nuestra clase de Biblia sobre el Apocalipsis. La semana pasada fue una introducción sobre el estudio de este libro tan interesante, y entonces esta noche vamos a comenzar con el primer capítulo, que el primer capítulo en sí es la introducción a todo el libro, ¿verdad? Pero como siempre, vamos entonces a empezar nuestra clase con la oración para entender la Biblia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti, para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por el camino de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Háblame, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escuchará a nadie sino a ti. Amén. Muy bien. Bueno, pues entonces, muchas de las cosas que vamos a ver en este primer capítulo van a verse repetidas alrededor de todo este libro del Apocalipsis, ¿verdad? Y en este primer capítulo también se anticipa la liturgia con palabras como la paz sea contigo, ¿verdad? Y se han hecho estudios en donde se puede ver claramente cómo se puede seguir la misa a través de todo el libro del Apocalipsis. Los que asistimos a misa regularmente podemos notar cómo la misa está sacada de la liturgia que se describe en el libro del Apocalipsis. Es ahí cuando el libro tiene sentido, cuando verdaderamente uno le puede tomar el sentido a este libro. Es decir, cuando uno lee este libro a la luz de la liturgia de la misa. El libro de Apocalipsis empieza con una visión inaugural, ¿verdad?, que tiene Juan. Y se le llama inaugural porque después él tendrá una serie de visiones. Esta es la primera. Y el propósito de esta visión es traer esperanza y dar ánimo a la iglesia, que en aquel entonces estaba siendo perseguida, ¿verdad? Como se darán cuenta, hay 7 iglesias en el Asia Menor que se nombran aquí en este libro del Apocalipsis. San Juan les dirige su mensaje, que es dejarles saber que no están solas en estos momentos de tribulación y persecución. Ese es el mismo mensaje que nosotros nos debemos llevar cuando terminemos este curso sobre el Apocalipsis. Es un mensaje que nos dice que no estamos solos en nuestros momentos difíciles o en los momentos de tribulación, donde nada nos sale bien. Debemos tener la seguridad de que no estamos solos y que Dios está con nosotros en cada momento de nuestras vidas, ¿verdad?, hasta el final de los tiempos, como él mismo nos dice en el Evangelio, ¿verdad?, sobre el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, cuando dice, vayan y hagan discípulos a todo el mundo, ¿verdad?, y bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. O sea, la promesa de Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que ver que aparentemente, cuando San Juan describe el Apocalipsis, ¿verdad?, él estaba despejado en la isla de Patmos, ¿verdad? Esta es donde está la cueva donde él estuvo despejado, ¿verdad? Y ahí lo estaban persiguiendo al escribir ese libro. Y estaba sufriendo tribulaciones en su propia vida. Cuando sigamos estudiando el Apocalipsis, veremos que la liturgia va a ser la clave para poder entender este libro. Vamos a entender lo que pasa en el cielo,
que lo que pasa en el cielo afecta directamente lo que pasa en la tierra. Antes de seguir, quiero dejarles saber que estas iglesias que vemos, ¿verdad?, que son las 7 iglesias que no habla de Apocalipsis, que Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, verdaderamente esto era como un círculo postal donde las noticias iban pasando de una ciudad a la otra, ¿verdad?, en esta región que es verdaderamente en Turquía, ¿verdad? Esta es la región donde están las 7 iglesias que se habla el Apocalipsis. Está en Grecia, ¿verdad? Acá está Egipto y acá está Israel. Pues esta iglesia estaban aquí en lo que hoy en día es Turquía. Entonces aquí vemos dónde estaban localizadas, ¿verdad? Todavía algunas de ellas pues se pueden visitar las ruinas o las ciudades que hoy día existen en su lugar, que tienen otros nombres, ¿verdad? Y esta es la gruta donde la tradición dice que San Juan vivía, ¿verdad? Y aquí se encuentra esta roca donde dice que donde él ponía su cabeza, esa era la almohada de él, ¿verdad? Él ponía su cabeza para dormir. Y la gruta tiene una grieta donde la tradición dice que ahí, cuando cayó el rayo, que no estaba teniendo la visión, abrió la gruta, ¿verdad? Un sitio muy interesante para visitar, y esto se encuentra aquí en este monasterio que han construido alrededor de esa gruta, que es donde San Juan estuvo destejado. Bueno, vamos entonces a empezar, vamos a leer los primeros 3 capítulos del Apocalipsis, que dicen así: revelación de Jesucristo. Se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo que vio. Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Palabra de Dios. Como ustedes pueden ver, fíjense que en el primer versículo nos dice exactamente lo que es este libro. Es la revelación de Jesucristo y la manera de cómo lo hizo. Envía a Juan, su ángel, para revelarle a él y a sus discípulos lo que iba a suceder en el futuro, ¿verdad? Y lo hizo para que Juan fuera testigo de esto. Y esto lo dice específicamente en el versículo 3, cuando dice que estas palabras se han hecho para que se leyeran en público, no para que lo guardaran, ¿verdad? En este libro, Dios se va revelando de una manera gradual. Este libro se trata de la revelación del novio y la novia, del cual hablamos la clase anterior. Y Dios también se va a revelar a su pueblo bajo diferentes nombres a través de este libro. Sin embargo, la revelación fundamental que había ocurrido hace 2000 años fue cuando Dios le reveló, antes de que se escribiera este libro de Apocalipsis, fue cuando Dios le reveló su nombre a Moisés, ¿verdad? Cuando estaba en el Éxodo. Vemos que Dios continúa revelándose antes y después de este episodio. Veremos que en el libro del Apocalipsis Dios se revela otros nombres, ¿verdad? Aquí en la famosa episodio de la zarza ardiente, le dijo, ¿verdad? Cuando Moisés le dijo, ¿y quién yo le voy a decir a los hebreos que me ha mandado? Y él le hizo, yo soy el que soy, ¿verdad? Soy el padre de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo soy el que soy. Y con ese nombre, Moisés pudo hacer todos los signos o las plagas, ¿verdad?, de Egipto.
como nosotros vemos en la Biblia, ningún patriarca antes de Moisés hizo ningún milagro. Abraham, un hombre santo, pero nunca hizo un milagro, ¿verdad? Y así por el estilo. Isaac también, Jacob. No fue hasta Moisés. ¿Por qué? Porque Dios le reveló su nombre. Y con el nombre de Dios, entonces, él pudo hacer todos esos signos que hizo, ¿verdad? Para liberar al pueblo hebreo. Y aquí entonces en Apocalipsis, Dios va a seguir revelando otros nombres, ¿verdad? Como vimos en el versículo 3, nos dice, feliz el que lea en público estas palabras proféticas, ¿verdad? O sea, que este libro fue escrito ¿para qué? Para que se leyera en la asamblea, ¿verdad? El día del Señor, los domingos, ¿verdad? En público. Y en el contexto de ¿qué? De la liturgia. Que era la misa, ¿verdad? De la iglesia primitiva y hoy en día, ¿verdad? Como vemos, esta es la primera de las 7 bienaventuranzas que nos va a hablar este libro. Cuando dice feliz, ¿verdad? Bienaventurado, aquel que lea estas palabras en público y las guarde. O sea que la palabra de Dios no se hizo para uno escucharla y guardarla. La palabra de Dios se hizo para uno escucharla, internalizarla, entenderla y llevarla a otras personas. Y por lo tanto, estas palabras nos las tenemos que aplicar a nosotros mismos, ¿verdad? Para que uno lea la palabra de Dios en voz alta y la lleve a otras personas, ¿verdad? Y en este tercer versículo nos dice que el tiempo está cerca, o sea que se refiere a algo que se está terminando y hay algo nuevo que va a empezar. Esto lo vamos a ver también en la segunda carta de San Pedro, que quiero leerle aquí, segunda carta de San Pedro, el versículo, el capítulo 3, versículos 7 al 10, que dice así, dice: ¿dónde queda la promesa de su venida? Pues desde que murieron los padres, todo sigue como al principio de la creación. Porque ignoran intencionalmente que hace tiempo existieron otros cielos y también una tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Y que por eso el mundo de entonces, estoy leyendo equivocado, el versículo 7, que dice: y que los cielos y la tierra presentes por esta misma palabra están reservados para el fuego y guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Mas una cosa no puede ignorar, queridos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Palabra de Dios. Gracias. Por lo tanto, vemos que en este pasaje San Pedro se está refiriendo a los últimos días del juicio final. La visión de San Juan es el cumplimiento del texto del Antiguo Testamento, que se encuentra en el segundo capítulo de Daniel, ¿verdad? Si uno lee el segundo capítulo de Daniel, del 1 al 45, nos habla de lo que va a pasar en los últimos días. Por eso sabemos que este libro de Apocalipsis pertenece al género apocalíptico, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento, el libro que pertenece al género apocalíptico es el libro de Daniel, ¿verdad? Por lo tanto, en ese segundo capítulo del libro de Daniel se habla de lo que va a pasar en los últimos días. Y él nos habla, Daniel nos habla de 4 reinos. Y después va a haber un quinto, el cual los va a destruir a todos los anteriores. Como se acordarán, en el libro de Daniel se narra una serie de sueños. Y en uno de ellos, el rey Nabucodonosor, ¿verdad?, de Babilonia, suena con una imagen de una estatua cuya cabeza está hecha de oro, el pecho de plata, el vientre y las caderas de bronce, las piernas de hierro, ¿verdad?
y luego los pies, hierro con arcilla, ¿verdad? Él no sabía cuál era el significado de este sueño y mandó a buscar a todos los sabios de su reino y nadie le pudo explicar el sueño, ¿verdad? Y Daniel es el único que puede explicárselo, ¿verdad? Daniel le explica a él que estos 4 elementos de los que estaba hecho la estatua eran 4 reinos. La cabeza simbolizaba el reino de Babilonia, o sea, el reino del rey Nabucodonosor, ¿verdad? En todo su esplendor. Y después de Babilonia venía otro reino, que sabemos que era el reino medo-persa, ¿verdad? Que fue cuando Ciro conquistó a los babilonios, ¿verdad? Y eventualmente liberó a los judíos, ¿verdad? Y después de ello, el pecho y los brazos de plata, viene el imperio de ¿quién? De Alejandro Magno, que conquistó todo el imperio persa de los aquemínidas, ¿verdad? Que se extendía desde Turquía hasta la India, ¿verdad? Lo conquistó. Pues entonces ese reino, el bronce, simbolizaba este reino de Alejandro Magno, de los griegos, ¿verdad? Y luego más tarde pasó al reino de hierro, ¿verdad? Que es el reino romano, que fue entonces que conquistó a toda la cuenca del Mediterráneo, ¿verdad? Incluyendo los 2 generales, los 3 generales que habían heredado Egipto, los ptolomeos, y habían los seleucitas que habían heredado la parte de Medio Oriente, ¿verdad? Y Turquía y todo eso, ¿verdad? Pues entonces ahí viene ese reino de Roma, ¿verdad? Que fue el reino que estaba dominando toda esa cuando vino nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A la tierra. Según la interpretación de Daniel, que le da el rey Nabucodonosor, hay 4 reinos, comenzando por el babilonio, el persa, el griego, ¿verdad? Y el romano. Claro está, él no sabía los nombres de esto, porque estos todavía no habían llegado, pero que habían 4 reinos, ¿verdad? Y como seguimos viendo en esta visión de Daniel, él explica que estos 4 reinos, ¿verdad?, están representados por estos metales, pero que entonces viene una roca grande que nadie sabe de dónde viene y los destruye y no queda rastro de ellos y el viento se los lleva. Esta roca que destruyó esta estatua entonces se convierte en una montaña inmensa que cubre toda la tierra, ¿verdad? Esta visión claramente nos señala el final de los tiempos, con la destrucción del templo de Jerusalén, que es la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y vemos que Juan está viendo la profecía de Daniel sobre el final de los tiempos, ¿verdad? Y eso es lo que en este libro de Apocalipsis está haciendo referencia, ¿verdad?, a esa profecía de Daniel. Vamos entonces a continuar leyendo los versículos 4 al 8 del Apocalipsis, que dice así: Juan a las 7 iglesias de Asia. Gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que va a venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Mirad, viene acompañado de nubes, todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí, amén.
un versículo más. Yo que soy el Omega, el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, aquel que es y que era y que va a venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Fíjense, vamos a hablar de esta llegada a la que Juan está hablando en este pasaje. Como vemos, Juan no está hablando de la venida del Señor. La venida del Señor que pasó, ¿verdad? Cuando vino como un niño, ¿verdad? Que está pasando ahora en el presente, y la que va a pasar en el futuro, ¿verdad? En su segunda venida, en la parucía, ¿verdad? Eso es exactamente lo que pasó cuando él vino a juzgar en el año 70, ¿verdad? Cuando se destruyó el templo, el segundo templo. Y él también viene todos los días en la misa, ¿verdad? Cuando el Padre hace la consagración, se une el cielo y la tierra, ¿verdad? Y está nuestro Señor Jesucristo presente, está la Santísima Trinidad, está la iglesia triunfante que está en el cielo y está la iglesia purgante que está en el purgatorio. Ahí, en ese momento de la consagración, ¿verdad? Porque donde está Cristo está todo. Pues eso es lo que pasa. Y lo que pasará, como hemos dicho, es al final de los tiempos, la segunda venida, en la parucía, ¿verdad? Esas son las venidas del Señor a las que Juan se está refiriendo en este pasaje. Como vemos, Juan le está escribiendo a las 7 iglesias, ¿verdad? De Asia Menor. Y como ya sabemos, el número 7 tiene un gran significado, ya que es el número de la perfección. En aquella época, definitivamente había más de 7 iglesias en esta área. El significado del número 7 simboliza a toda la iglesia en su totalidad, todas las iglesias que están en alianza con Dios, ¿verdad? Ahora, Juan le está escribiendo a estas 7 iglesias de Asia Menor y que estaban pasando por una prueba bastante dura. Su moral estaba muy baja porque estaban siendo perseguidos. Y en esos momentos el Imperio Romano la estaba dominando a toda esa área. Por lo tanto, en esos momentos lo que necesitaban esa iglesia era algo parecido a tener como un retiro espiritual, ¿verdad? Lo que Dios hace es que Él le provee este retiro espiritual a esta iglesia, pero de una manera un poquito diferente, ¿verdad? Él le levanta el velo, que como habíamos hablado anteriormente, Apocalipsis significa levantar el velo, ¿verdad? En el momento que se encuentra el novio y la novia, en el momento matrimonial, ¿verdad? Y Él les levanta este velo, ¿para qué? Para que ellos puedan ver lo que está pasando detrás de la realidad diaria que están viviendo, ¿verdad? Esto me trae me recuerda la película del Mago de Oz, que yo creo que la mayor parte de ustedes han visto, ¿verdad? Y en esa escena, cuando descubren al Mago de Oz, ¿verdad? Que está trueno y una voz bien grande, ¿verdad? Descubren que era un viejito que estaba hablando detrás de un telón, proyectando una figura bien grande a través de un micrófono. Ese era el Mago de Oz, ¿verdad? Y lo descubre ¿quién? El pejito, que coge la cortina y la juega, ¿verdad? Y entonces ellos ven quién en verdad era ese mago, ¿verdad? Ven que era algo, que no era alguien intimidante, que no causaba miedo. Pues en este caso es lo contrario, en el caso del Apocalipsis. En el caso del Apocalipsis, las persecuciones están frente al telón. Lo que causa miedo está frente al telón, no está detrás del telón como en el Mago de Oz, ¿verdad? Y el toto, que así como se llama el pejito, el toto espiritual, o sea, el pejito, ¿verdad? Es el que levanta el velo y deja ver lo que está detrás de ese telón, ¿verdad? Y lo que está detrás de ese telón es el poderío de Dios,
es el poder de Dios, ¿verdad? Y que se ve entonces el triunfo final que va a tener la iglesia. Y eso es lo que esta iglesia necesitaban para poder seguir adelante. Necesitaban que Dios le abriera ese telón, quitara ese velo, y ellos pudieran ver que estas persecuciones no eran nada, porque detrás del telón, detrás del velo que se está revelando hacia ellos, está verdaderamente el poder de Dios, que va a hacer todo, va a hacer que la iglesia triunfe, ¿verdad?, al final de los tiempos. Asimismo, nosotros también podemos estar en la necesidad de algo que nos motive a seguir adelante, que nos dé esperanza. Y esa esperanza está en la Eucaristía. Esa es nuestra esperanza, la Eucaristía. Básicamente, esto es lo que el libro del Apocalipsis va a hacer por nosotros. Nos va a mostrar tras bastidores la victoria final de las fuerzas del bien, para que sigamos motivados. ¿Para qué? Para seguir adelante, a través de todo las vicisitudes de nuestras vidas. Por eso vemos que en los versículos 4 y 5 vemos cómo Juan está hablando sobre la Trinidad. Juan alude al Antiguo Testamento más de 500 veces en 404 versículos. Él también habla y nombra a la Trinidad de varias maneras, y no todas son muy obvias, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver en esos versículos 4 y 5. Dice Juan a las 7 iglesias de Asia: gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que va a venir, y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre nuestros pecados, ¿verdad? Esos son esos versículos que ya habíamos leído, pero para que vean qué interesante ver que en el versículo 5, como se llama a Jesús el testigo fiel. La palabra testigo viene del griego mártir, que se traduce al español de esa misma manera, mártir. Y un mártir es aquel que da su vida como testigo de algo, ¿verdad? O sea que Jesucristo dio su vida para testificar por el Padre, ¿verdad? Así como muchos de los santos y muchos de los cristianos hoy en día dan su vida por ser testigos de la fe, ¿verdad? Y fíjense que en el versículo 6 que sigue, dice: y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? En el versículo 6 nos habla de un reino de sacerdotes. Esto nos recuerda el llamado que Dios le hizo al pueblo de Israel en el Éxodo, ¿verdad? El capítulo 19, versículo 6, donde le dice: seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Por lo tanto, vemos que Juan ve a la iglesia de Cristo como una comunidad de reyes y sacerdotes. Esta iglesia que va a ser la mediadora entre Dios y el resto de la humanidad. Porque eso fue lo que Jesucristo, lo que Dios quería con el pueblo de Israel, que todo el pueblo de Israel fuera un pueblo de sacerdotes, que llevaran a otras personas a Dios. Pero ¿qué pasó? Que cuando ellos cometieron el pecado de idolatría, al crear, hacer el becerro de oro, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué pasó? Rompieron la alianza. ¿Y qué pasó en ese momento? Que entonces todo el pueblo dejó de ser sacerdotes, excepto ¿por quién? Por los levitas. Porque los levitas fueron los únicos que se mantuvieron fieles a Dios en ese episodio del becerro de oro, ¿verdad? Y por eso entonces todo el pueblo de Dios dejó de ser sacerdote, y solamente los levitas eran la tribu de sacerdotes que le servían a todo el resto del pueblo, porque fueron los únicos fieles. Pues ahora Jesucristo viene y vuelve a dar marcha atrás a eso, ¿verdad?
y nos hace a todo el pueblo, a toda su iglesia, un pueblo sacerdotal. Porque todos nosotros, por nuestro bautismo, somos sacerdotes. ¿Verdad? El sacerdote es todo aquel que es un puente entre Dios y los hombres. Nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios a todos los hombres. ¿Verdad? Claro está que dentro de ese pueblo sacerdotal es un sacerdocio ministerial. ¿Verdad? Que ellos son los que sirven a todos los demás sacerdotes por el bautismo. Y esos son los sacerdotes, los obispos, ¿verdad? Los diáconos, así por el estilo. Como vemos, fíjense cómo de esta manera Juan está recordando a esta iglesia el papel que tienen en el mundo, ¿verdad? Y por eso lo podemos ver en el catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 46, que nos dice: Cristo, como sumo sacerdote y único mediador, ha hecho de la iglesia un reino de sacerdotes para Dios su Padre. O sea, en ese párrafo del catecismo está citando este versículo 6 del Apocalipsis. O sea, que en medio de sus tribulaciones, Juan le está recordando que son un pueblo sacerdotal, como hemos visto anteriormente. En la iglesia hay un doble sacerdocio: el sacerdocio común de todos los laicos, que son sacerdotes, y como dije anteriormente, el sacerdocio ministerial. Aquí estamos hablando del sacerdocio común que todos tenemos, ¿verdad? Donde esta comunidad ejerce su sacerdocio adquirido en el bautismo, ¿verdad? Y a través de la vocación de cada persona se pone al servicio de Cristo, como nos dice en el bautismo, como profeta, sacerdote y rey. Cuando se hace la primera unción, en la segunda unción, después de ser bautizado, sobre la frente a los niños y a los catecúmenos, ¿verdad? Y después, durante la confirmación, que se nos hace, como decían en mi tiempo, soldados de Cristo, ¿verdad? Tenemos que defender la fe de una manera pacífica y amorosa, ¿verdad? Y fíjense que en el versículo 7 nos dice: mirad, viene acompañado de nubes, todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron, y por él harán duelo todas las casas de la tierra. Sí, amén. ¿Verdad? Fíjense que aquí en este versículo 7 dice, hay una serie de palabras que son claves. Si nosotros fuéramos estudiantes rabínicos, ¿verdad?, nos sería de gran importancia estas palabras. Un ejemplo es cuando dice viene entre nubes. Esto se refiere a pasajes del Antiguo Testamento. Los rabí del primer siglo hablaban de esta manera. Utilizaban un método que se llama remek, en el cual se usaban palabras clave para que quienes lo oyeran, trayeran a la memoria secciones enteras del Antiguo Testamento. Era como una manera de memorizarse, ¿verdad?, la Sagrada Escritura. Por ejemplo, miren, si yo les digo ahora mismo a ustedes 9/11, yo les aseguro que en la mayor parte de ustedes lo que se viene es la tragedia que ocurrió en septiembre 11 del 2001, ¿verdad? El ataque a las Torres Gemelas. O sea que con yo decirle eso ya le viene una serie de pensamientos y de imágenes y de ideas por yo decirle eso, 9/11. Pues eso es así como funciona esto. Ellos decían una palabra, una frase, y eso le debía de traer toda una serie de enseñanzas en el Antiguo Testamento. Eso es lo que le llamaban la técnica o el método remek, los rabinos, ¿verdad? Y esta frase, viene entre las nubes, hace referencia al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, en donde el Hijo del Hombre va a venir entre las nubes y va a recibir el reino. También viene a pasar el juicio, y eso es el símbolo de las nubes. Por lo tanto, en el momento que se hace esta aseveración que va a venir entre nubes, ¿verdad?, inmediatamente nuestra mente, o por lo menos la mente de las personas de aquel entonces, se va a recordar este pasaje de Daniel.
y toda la enseñanza que trae ese pasaje, ¿verdad? También van a ir al pasaje de Mateo 26, donde Jesús está hablando con Caifás. Y cuando Caifás interroga a Jesús, le dice, tú verás, le dice Jesús a Caifás, tú verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo sobre las nubes del cielo, ¿verdad? Por lo tanto, Caifás sabe que Jesús está aquí, citando a Daniel capítulo 7. Y esta aseveración de Jesús le está diciendo que Jesús es Dios, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué pasó cuando dijo eso? Caifás hizo ¿qué? Se rasgó las vestiduras, porque para él era una blasfemia. Jesús estaba diciéndole, yo soy Dios, ¿verdad? Al decir que verás al Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo, que vendrá de entre las nubes. Estaba diciendo que él era Dios. Y por eso Caifás se rasgó las vestiduras, ¿verdad? Porque esas palabras, esos títulos, solamente para identificar al Mesías, ¿verdad? Por lo tanto, era un título bastante prestigioso. Continuando con el versículo 7, se nos dice, todo ojo le verá, hasta lo que lo traspasaron, y por él harán duelo todas las razas de la tierra, nos dice el versículo 7 del Apocalipsis. Como podemos ver, nosotros podemos seguir yendo al Antiguo Testamento, siguiendo cada una de estas frases, pero eso nos tomaría el gesto de estas clases, ¿verdad? Muy largo para seguir. Pero con esos ejemplos uno puede ver cómo en aquel entonces, con palabras y frases, se traía a reducir conceptos, ideas que tomaban mucho en enseñar, pero que ya las personas las sabían y le venía, como cuando yo digo 9-11, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vemos que se dice que hasta lo que lo traspasaron, por él harán duelo todas las razas de la tierra, eso nos lleva a pensar en el pasaje de Zacarías, en el capítulo 12, versículo 10. Como podemos ver, San Juan está constantemente usando los profetas del Antiguo Testamento al escribir el Apocalipsis. En otras palabras, Juan está contando una y otra vez lo que le pasó a Cristo. Y lo hace utilizando pasajes del Antiguo Testamento. De la misma manera que Mateo, cada vez que dice eso en su evangelio, dice, y como dijo el profeta, ¿verdad? Y entonces da la cita del Antiguo Testamento para dejarnos saber que eso que profetizaron los profetas del Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en Cristo. Y Juan está haciendo lo mismo, ¿verdad? Y también cuenta de nuevo la destrucción que ocurrirá a Jerusalén, usando pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento, pasajes que hablan sobre la caída del templo, ¿verdad? Yendo a Zacarías 12:10 nos dice que el pueblo está en duelo por la muerte del rey davídico. Eso es lo que nos dice en Zacarías. Y como resultado de esto, el pueblo se arrepiente. Siguiendo los versículos que estamos viendo en el 10, en este versículo 10 de Zacarías, dice, derramaré sobre la dinastía de David y sobre los habitantes de Israel un espíritu de gracia y de oración, y mirarán hacia mí. En cuanto a aquel a quien traspasaron, harán duelo por él como si yo era un hijo único, y le llorarán amargamente como se llora a un primogénito. Eso es lo que nos está diciendo Zacarías. Por tanto, Juan está utilizando esa pasaje de Zacarías para referirse a Jesús, ¿verdad? Nos está diciendo que Zacarías estaba profetizando, sí, estaba hablando del rey davídico, pero verdaderamente estaba no solamente hablando del rey davídico, sino de Jesús, ¿verdad? Entonces la Biblia tiene diferentes capas que se van, muchas de las profecías hablan del presente, pero también hablan del futuro, ¿verdad? Bueno, siguiendo con el versículo 8, que nos dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso. Fíjense, aquí Jesús se da a él mismo uno de los títulos más poderosos cuando él dice que yo soy el alfa y la omega. O sea que él es el principio y el fin, ¿verdad? Porque esas son las dos palabras del abecedario griego, que es la primera y la última palabra del abecedario.
¿verdad? Es el principio y el fin de todo lo existente. Y para entender esto de una manera más profunda, tenemos que ir al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y vemos que en el Éxodo, en el capítulo 3, ¿verdad? Otra vez este pasaje de la zarza ardiente, en donde Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre, ¿verdad? Y la razón de esto es que ya que la cultura egipcia de aquella época, el nombre era algo importante, ¿verdad? Y saber el nombre verdadero de un Dios era algo que era secreto para los sacerdotes egipcios, ¿verdad? Y solamente ellos lo podían saber el nombre del Dios, porque con el nombre de Dios, de su Dios, era que ellos entonces hacían sus cosas, sus rituales, ¿verdad? Porque cuando se llamaba el nombre de ese Dios, él se hacía presente, ¿verdad? Por esta razón, habían templos y sacerdotes. Y el sacerdocio en aquel entonces se pasaba de padre a hijos, ¿verdad? Para que ese secreto del nombre del Dios, en el caso de los egipcios, pudiera guardarse solamente en esa familia. Aquí cuando Moisés le pregunta el nombre de Dios, ¿verdad? Y Dios se lo revela y le dice, yo soy el que soy, que se traduce en español como Yahvé, ¿verdad? En la tradición israelita estaba prohibido repetir el nombre de Dios. Y se sustituía el nombre de Dios, como por ejemplo Adonai, que significa el Señor, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, le está diciendo a él que él es el Dios y que él está con él, ¿verdad? Y también simboliza que él es el Dios que era y es el Dios que será. Y lo dice con mayúsculas El, porque en griego la letra E y L significa Dios, ¿verdad? Otra manera de ver esto es que Dios le dice, yo soy el primero y el último, y no hay nadie antes o después de yo. Esto es básicamente también lo que se nos dice en Isaías, capítulo 44, versículo 6, que dice, yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay ningún Dios. O sea, que ven que son títulos que ya Dios se ha dado anteriormente en el Antiguo Testamento y están saliendo a relucir en el Apocalipsis, de una manera diferente. Yo soy el alfa y el omega, ¿verdad? Y en Isaías dice, yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay ningún Dios. Esta expresión o título de yo soy el alfa y el omega es una manera de tratar de darnos el significado de que yo soy el que soy, que viene del hebreo. Sin embargo, era verdaderamente entender el impacto o el significado total del título que tenemos en hebreo. O sea, era una manera, sí, en hebreo yo soy el que soy, y en griego yo soy el alfa y el omega, ¿verdad? Y de esa manera, para que las personas entendieran cuán importante y cuán impactante fue ese nombre que se le dio a Moisés. Todos necesitamos entender las cosas de diferentes maneras, ¿verdad? Y Juan nos está ayudando a eso. Fíjense que en el idioma hebreo hay 22 consonantes, no hay vocales. Y la primera letra del alfabeto es Aleph, ¿verdad? Y a la mitad del alfabeto está la letra Men, ¿verdad? Y la última letra del alfabeto es Taf. Estamos hablando del hebreo, ¿verdad? Si nosotros unimos estas tres letras, el Aleph, el Mem y el Taf, tenemos la palabra Emet. Y esta palabra en hebreo significa verdad. Por lo tanto, lo que se está diciendo a estas 7 iglesias que necesitaban motivación o palabras de aliento es que Jesús les dice, yo soy la verdad. Como ustedes se acuerdan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, ¿verdad? Vemos que en el contexto que estamos hablando, donde se están persiguiendo a toda esta iglesia, Jesús le está diciendo, yo soy el alfa y la omega, yo soy la verdad. Y luego en Juan, en el capítulo 8 dice,
conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿verdad? Otra cosa que dice capítulo 8, versículo 32 del Evangelio de Juan, ¿verdad? Parte de esta revelación, que es la verdad, ¿verdad? Nos tenemos que preguntar cuál es la verdad dentro de esta situación tan negativa, donde se persigue a la iglesia para que adoren al emperador. Eso es lo que estaba pasando en aquella época. Y todos estaban contra la iglesia. La verdad era que Jesús iba a estar con la iglesia perseguida hasta el fin de los tiempos. Esa es la verdad de la que Juan le está hablando. No se preocupen, que yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, porque yo soy el alfa y el omega, yo soy el todo, ¿verdad? Yo soy la verdad. Ahora, vamos a leer la versículos 9 al 11. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero de la tribulación, del reino y de la paciencia en Jesús, yo me encontraba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Caí en éxtasis el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Vamos a ver esto un poco más en detalle, ¿verdad? Porque Juan está compartiendo 3 cosas con la iglesia de Asia Menor. La primera que está compartiendo es la tribulación. Él también estaba siendo perseguido. Él también era prisionero en la isla de Patmos, ¿verdad? Que es una isla pequeña, 6 millas por 10 millas de ancho y de largo, y pertenece a Grecia hoy en día, a pesar de estar cerca de la costa de Turquía. Aquí era donde los romanos enviaban a las personas que estaban esperando juicio. Y esto quiere decir que él está compartiendo con ellos esa tribulación que ellos están pasando también, porque a él también lo estaban persiguiendo. Lo segundo que él está compartiendo con la iglesia es el reino de Dios, ¿verdad? Está compartiendo también que la perseverancia y la paciencia. Lo que Juan está queriendo decir a la iglesia es que cuando se está en tribulación hay que estar perseverando, hay que tener paciencia y entereza para poder soportarla. Y esta es la llave de ¿qué? Para entrar al reino de Dios. En el versículo 10 nos dice que él cayó en éxtasis el día del Señor, o sea, un domingo, ¿verdad? Que es el día de la resurrección, es el día donde se celebra la Eucaristía. Y esto también lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? En el capítulo 20. En otras palabras, este era el día cuando se reunían en la iglesia. Y en esta liturgia, como hemos discutido, la iglesia pone en claro que nosotros participamos de la liturgia que se celebra ¿en dónde? En la Jerusalén celestial, en el cielo. La liturgia se celebra a la vez ¿con quién? Con los ángeles y los santos, como vimos anteriormente en la diapositiva, donde se celebraba la misa y al sacerdote hacer la consagración, ahí aparecía la iglesia purgante, la iglesia triunfante, ¿verdad? Fíjese, en la constitución de la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II se dice: en la liturgia terrena preguntamos y tomamos parte de aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial. Siguiendo este versículo 10, nos dice: oí a mi espalda una voz que sonaba como trompeta, ¿verdad? La trompeta es un instrumento muy interesante.
en el Antiguo Testamento, que se usaba de diversas maneras. Algunas veces simbolizaba juicio, ¿verdad? La trompeta también es un instrumento litúrgico que se usaba para rendirle culto a Dios. Y si uno va a una celebración judía, utilizan ese mismo tipo de trompeta para sonar, ¿verdad? Y por último, de la manera menos esperada, ¿verdad? La trompeta también se usaba en la guerra. Y el mejor ejemplo de eso lo tenemos en el Antiguo Testamento, en el sitio de Jericó, ¿verdad? ¿Qué le mandó a hacer Dios a Josué? Que fuera alrededor de la ciudad por 7 días. Y al final, ¿qué? Tocara las trompetas y los címbalos. ¿Y qué pasó? Las murallas se derrumbaron, ¿verdad? O sea que ahí se peleó no con espada y lanza, se peleó con la liturgia, ¿verdad? En el versículo 11 que acabamos de leer, esa voz como de trompeta le dice: lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a 7 iglesias. Y después menciona a 7 iglesias de Asia Menor. Es interesante que él mencione estas 7 iglesias porque eran parte, como le había dicho anteriormente, de un circuito de correspondencia en Asia Menor, ¿verdad? Siguiendo con el versículo 12, nos dice, del 12 al 16, nos dice: les fue revelado que no administraran en beneficio propio, sino en favor vuestro, este mensaje que ahora os anuncian quienes os predican el Evangelio, en el Espíritu Santo enviado desde el cielo, mensaje que los ángeles ansían contemplar. Por lo tanto, ceñíos los lomos de vuestro espíritu, sed sobrios, poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os procurará mediante la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes, del tiempo de vuestra ignorancia. Más bien, así como Él os ha llamado, es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta. Como está escrito: seréis santos porque santo soy yo. ¿Verdad? Fíjense que al leer esto, podemos ver que por el arreglo de velas alrededor del tabernáculo, perdón, leí los versículos equivocados. Tengo que buscarme una Biblia con una letra más grande, porque estoy ahí. 12 al 16. Dice así: me volví a ver la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Ahora estamos en los versículos correctos. Y en medio de los candelabros, como a un hijo de hombre, vestido de una túnica talar, ceñido al talle con un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la lana blanca, como la nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies parecían de metal precioso, acrisolado en el horno. Su voz como voz de grandes aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Palabra de Dios. Ahora sí que creímos el pasaje correcto. Eso de estarse quedando ciego es la changa. Fíjense que al leer esto podemos ver el porqué del arreglo de las velas alrededor del tabernáculo, ¿verdad? En nuestras iglesias. Originalmente eran 3 velas a cada lado para dejar al Hijo del Hombre en el medio. También, como podemos ver, aquí vuelven a darle el título de Hijo del Hombre,
que era el título más grande que se le podía dar. Hoy en día ponen 2 velas, ¿verdad? Pero originalmente, y si ustedes van por ejemplo a la catedral, se ponen 3 velas, ¿verdad? Alrededor del 3 a cada lado del tabernáculo. En el versículo 14 habla de que sus cabellos eran blancos. Y San Juan toma esto de los escritos de Daniel, del capítulo 7, versículo 9, y del capítulo 10, versículos 5 al 6, donde los cabellos blancos simbolizan ¿qué? Sabiduría. El versículo 16 habla de que de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Esta descripción nos recuerda los escritos de Isaías en el capítulo 11, versículo 4, donde dice que el Mesías vendrá a hacer que justicia a los débiles y defenderá el derecho de los pobres del país. Su palabra derribará al opresor, el soplo de sus labios matará al malvado. ¿Verdad? Aquí vemos que Juan está preparando a la iglesia de Asia Menor en esta introducción. Incluye muchas imágenes del Antiguo Testamento que tienen un significado especial en cuanto a la persecución en que se encuentran estas iglesias. Aquí hay una lección muy importante para aprender, y es que en momentos de tribulación y dificultad, la liturgia es como hacer la guerra. Como el ejemplo que ya hemos visto anteriormente, en donde la toma de la ciudad de Jericó se usó la liturgia para cambiar los eventos históricos aquí en la tierra, nosotros debemos de aplicar esto a nuestras vidas. Cuando nos encontramos en una situación difícil y tratamos de resolver los problemas por nosotros mismos, lo que verdaderamente debemos de hacer es recurrir a Jesús. Cuando Él nos dice que Él es la sabiduría y Él es quien nos conforta, si nosotros recurrimos a Jesús, Él va a luchar por nosotros para resolver nuestros problemas. Esto es lo que ocurre en nuestra liturgia, ¿verdad? Y en la misa, ¿verdad? Al leer esto, vamos entonces a seguir con los versículos 17 y 18, que dicen así. Dice: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Al leer esto, lo que tenemos que hacer es ponernos en la posición de Juan, ya que una de las cosas que nos daría paz si estuviéramos encarcelados en la era de Patmos, sufriendo tantas tribulaciones y sabiendo que el emperador romano también perseguía a las iglesias de Asia Menor para que le rindieran culto a él, sería tener a Cristo del lado de uno. De esta manera, Él pondrá sus manos sobre nosotros diciendo: no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por lo tanto, este es el mensaje que Juan nos quiere dar en este primer capítulo. No solamente un mensaje para él, que estaba despejado en esta isla, sino para toda la iglesia de Asia Menor, que estaban en persecución. El mensaje es también para nosotros que sufrimos diferentes tipos de tribulaciones, para que sepamos que Jesús está con nosotros, porque Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y nos ha prometido también que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Y con esto en mente, vamos entonces a leer los últimos 2 versículos de este capítulo, que dicen: escribe pues lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. La explicación del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de las 7 candelabros de oro es esta. Las 7 estrellas son los ángeles y las 7 de las 7 iglesias,
y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Como vemos, este libro está dedicado a las 7 iglesias de Asia Menor. Sin embargo, los eruditos bíblicos están de acuerdo con que este número de iglesias es un número simbólico. Y en verdad, este libro está dedicado a toda la iglesia. Es interesante ver que hay documentación histórica acerca de que en 5 de las 7 iglesias que se menciona se adoraba al emperador, excepto la iglesia de Tiatira y la Odisea. Eran las únicas 2 que no adoraban al emperador. Dado que había tanta oposición contra la iglesia de estos tiempos, ¿verdad? Juan les quiere dejar saber a los fieles que al final el Cordero de Dios es quien va a salir triunfador. También tienen que ver que los sufrimientos y las tribulaciones que tenían en aquel entonces no eran malas noticias, sino que eran garantías del triunfo que iban a tener. En conclusión, esta introducción y saludo, que es el capítulo 1, Juan nos va dando pistas en las que nos deja saber que este libro es un libro litúrgico, ¿verdad? Y este libro es para leerse el día del Señor y empieza a introducir el lenguaje litúrgico. También Juan nos empieza a revelar títulos como el Alfa y el Omega y el Cordero, el cual se revelará en este libro. También nos deja ver cómo se siente e identifica con la iglesia que están sufriendo ya con él en este destierro, en estas tribulaciones, ¿verdad? Que necesitan llevarlo porque saben que al final del camino está la victoria en Cristo. Por lo tanto, uno de los mensajes que nos va a dar Juan en esta revelación es que no debemos de temer porque vamos a vencer, y Juan nos va a mostrar cómo vamos a vencer, ¿verdad? Nosotros vamos a ir en un viaje increíble entre el cielo, desde el cielo hasta la tierra. Cuando los eventos de la tierra sean insoportables, ¿qué es lo que hará Dios? Nos llevará de nuevo a los cielos para que veamos la realidad. Entonces nos regresará otra vez a la tierra y otra vez de vuelta al cielo para vislumbrar la liturgia celestial. Fíjense, en la película de Mel Gibson sobre la pasión, él usa este método de Juan. Si se acuerdan, cuando está azotando a Jesús, a Cristo, en la columna, uno llega el momento que ya uno siente que ya uno no puede aguantar más esa escena, una escena excesivamente fuerte y gráfica, ¿verdad? Y entonces, en ese momento, ¿qué? Él cambia y da una escena de la niñez de Jesús, ¿verdad? Y después de esa escena vuelve a los azotes, ¿verdad? Y cuando ya es demasiado y se siente que ya uno no puede aguantar más, vuelve y lo lleva a otra escena de la niñez de Jesús, de ternura, de amor entre él y la Virgen María, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando en el Apocalipsis. Nos va a llevar de la persecución que se sufre aquí en la tierra y nos va a llevar al cielo y nos va a dejar ver detrás del telón, detrás del velo, qué es lo que realmente está pasando, cómo es el poder de Dios. Y ahí nos va a llenar de energía y de fuerza para entonces ¿qué? Para que podamos seguir en la persecución de la tierra, que fue la misma técnica que se utilizó en esta película, ¿verdad? Por lo tanto, quiero concluir esta noche exhortándolo a no tener miedo, porque Dios nos dará la victoria sin importar lo que pasa aquí en la tierra. En la misa nosotros tenemos una visión de la verdadera realidad, y esa realidad es la victoria final. Eso es nuestra ida al cielo cada vez que venimos los domingos, ¿verdad? Y nos llenamos de esa alegría, recibimos a Jesús en cuerpo y sangre, el cuerpo y la sangre de Jesucristo, ¿verdad? En la carta a los hebreos nos dice, no abandonen las asambleas, o sea, no dejen de ir a misa, básicamente, ¿verdad? Porque nuestro poder está en Estados Unidos, en la palabra que se escuchamos en la liturgia de la Eucaristía, ya que Cristo se encuentra entre nosotros.
Por lo tanto, así como en el Éxodo, ¿verdad? Se nos relata sobre cómo el pueblo de Moisés rechaza a Dios, ¿verdad? Y que se estaba quejando de Dios y que no tenían de comer y que no tenían de beber y que no tenían esto, ¿verdad? Él no iba a acompañar al pueblo, sino que iba a enviar a un ángel que los acompañara. Porque si él los acompañaba, pudiera ser que los destruyera por ser un pueblo rebelde, ¿verdad? Y entonces Moisés le dijo que su presencia era lo que los distinguía y los hacía únicos y especiales. Porque Dios les dijo a Moisés, mira, estos son unos cabeciduros. Si yo estoy allí, es capaz que los destruyo, hijos. Y ahí le dijo que verdaderamente tenía que estar. Lo que nos hace a nosotros especiales cuando estamos en situaciones difíciles es que Cristo está con nosotros. Por lo tanto, la misa es el evento más especial en todo el universo. Y con esto los dejo esta noche. Vamos a hacer nuestra oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.